buenos días. Como cada día en el cuaderno devocional tenemos algunos pasajes bíblicos para escoger. La lectura de hoy es la de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Luego tenéis una lectura paralela en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, donde se habla de que todas las cosas fueron escritas para nuestro provecho, y también Filipenses 1, 6 y 10. Y ese es el pasaje que yo voy a escoger, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recordad, lo que recomiendo es escoger un versículo y ponerlo por escrito allí en el espacio en blanco que hay en el devocional. Luego, entonces, tenemos la lectura para meditar. ¿Cuál es tu actitud hacia la profecía? Algunos la evitan porque parece demasiado difícil de entender, controvertida y demasiado carente de sentido como para tener alguna importancia personal. Claro, uno lee cosas en Apocalipsis que tienen que ver con un dragón, con langostas y descripciones extrañas, y uno dice: ¿y eso qué me dice a mí? ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy? Y es por eso entonces que se prefieren los salmos, los evangelios o las epístolas. Y entonces dejamos de lado meditar en la profecía, en la palabra de Dios, y la dejamos para los teólogos o los eruditos. Pero así como el Sermón del Monte fue dado a gente común, este libro debe ser leído, oído y explicado, tanto en las 7 iglesias a las que escribe como en todo lugar, porque son bienaventurados los que leen. Y esta palabra, bienaventurados, es la que va a dar título a nuestra reflexión en este segundo día de la semana. Apocalipsis es el libro que predice, que revela acontecimientos futuros y que proclama, es decir, predica sobre lo que Dios es y lo que Dios hará. Dos cosas estoy diciendo. Apocalipsis predice y proclama. Predice acontecimientos que van a venir en el futuro, pero también proclama acerca de lo que Dios es y lo que Él hará. La profecía es más que revelar el futuro. No es simplemente descorrer el velo y hacernos saber las situaciones que la humanidad va a enfrentar. Detrás de las predicciones hay principios importantes sobre el carácter y las promesas de Dios. Y al leerlas, nosotros vamos a conocer mejor a Dios, de modo que podamos confiar más completamente en Él. Ese es un efecto maravilloso. Por eso el apóstol Pedro decía que hacemos bien en estar atento a las profecías, que no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, hablaron y dijeron esas cosas que están escritas para nuestra edificación, para nuestra bendición. Ahora encontramos aquí la palabra bienaventurados. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 14, versículo 13, en el capítulo 16 y el versículo 15, en el capítulo 19, versículo 9, en el capítulo 20, versículo 6 y finalmente capítulos 22, versículos 7 y 14, que vamos a leerlos, aunque me hubiera gustado leerlos todos, pero el tiempo no lo permite. 22:7, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Y el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si tienes un tiempo de detenerte y mirar estas 7 referencias de Apocalipsis, recordad que el número 7 nos habla de algo completo, de algo total, de algo acabado, y precisamente son 7 bienaventuranzas las que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Ahora, la palabra bienaventurado a veces se traduce como feliz, pero su significado es mucho más que felicidad. Apunta hacia Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las bendiciones del Señor se reflejan en los rostros complacidos de sus siervos fieles que reciben y disfrutan esa bendición. Podemos encontrar numerosas bienaventuranzas en los Salmos, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido cubierto, bienaventuranzas del Salmo 1, del Salmo 32, y hay otras bienaventuranzas que describen las bendiciones para aquellos que responden a la demanda de Dios de pureza, de santidad, de obediencia a su voluntad. Luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, donde se describen las características de un hombre justo y se echan los cimientos para una vida feliz. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados no los que se quejan, sino los que tienen un corazón sensible, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, etcétera, etcétera. Ahora, la idea del bienaventurado no tiene tanto que ver con cómo nos sentimos, sino con cómo Dios nos ve. Esa es la clave para entender las bienaventuranzas. A veces pasamos situaciones difíciles o problemáticas, a veces estamos tristes y angustiados, pero eso no quita que dejemos de ser bienaventurados. La bienaventuranza tiene que ver con cómo nos considera Dios, porque Él nos bendice, esa bendición sacerdotal, espiritual que viene sobre los hijos y las hijas de Dios. Las bendiciones del Señor descienden tanto sobre la persona que lee en voz alta las palabras de este Apocalipsis en el servicio del culto local, como sobre los oyentes que escuchan con reverencia y obediencia esas palabras. En las antiguas sinagogas se leía la ley y los profetas el día sábado. Y en las iglesias, esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, la semana pasada estuvimos mencionando al Señor el día de reposo, Lucas capítulo 4, luego en Hechos 13 o en Hechos 15, 21, vamos a encontrar a Pablo entrando en las sinagogas en el día de reposo. Y en las iglesias también se leían las escrituras y además se agregaban los evangelios y las cartas. En 1 Timoteo 5:18, Colosenses 4:16 o incluso 1 Tesalonicenses 5:27, donde Pablo exhorta a que esa epístola, esa carta que él ha enviado a los tesalonicenses, se lea en la iglesia cercana de los laodicenses y la que envió a la Odisea se leyera también allí. Así que esto era una práctica común en la iglesia en aquellos días. Los verbos leer y oír están en presente para indicar que no se trata de un solo ejercicio, sino más bien que es un ejercicio espiritual que debe mantenerse regularmente, en especial en el día del Señor. Y ese ejercicio tenía como fin adorar a Dios y fortalecer la fe de los creyentes. Por eso hemos llamado también a este estudio Contemplando su Gloria, porque al estudiar Apocalipsis vamos a ser fortalecidos en la fe y vamos a ser incentivados a traer nuestra adoración delante del Señor.
la palabra profecía va a aparecer otras 7 veces también en Apocalipsis. Y no solo se refiere a las predicciones. Profecía en Apocalipsis se refiere a Dios, quien por medio de sus mensajeros da a conocer a su pueblo su verdad. Por lo tanto, profecía significa continuación de la palabra de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento, e indica que Dios es su autor y quien la reviste con autoridad. El mensaje profético del Apocalipsis, por tanto, asume un lugar legítimo dentro de los demás libros del canon que componen la Santa Escritura. Así que esta revelación, que fue entregada por medio de un ángel, para que el receptor sepa que la revelación que recibe no es una mera ilusión o fruto de la imaginación de los sentidos de un hombre, sino que fue dada por Dios, quien en ocasiones va a usar ángeles también para ayudar en la comprensión de ella, que por ser simbólica a veces es difícil de entender. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio de Apocalipsis. Así que hoy tenemos que ser conscientes de esta maravillosa bendición para aquellos que se dedican a leer y guardar lo que aprenden acerca de Jesucristo al considerar este apasionante libro. El contenido, como hemos dicho, de este libro no solo es predictivo, hay consejos morales, hay instrucción bíblica y espiritual como una carga principal de sus páginas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y esto tiene que ver con 2 palabras en el Nuevo Testamento para tiempo. Una es cronos, del que se deriva cronológico, crónico, y denota tiempo, calendario, duración de mayor a menor. Pero luego está la palabra kairos o kairos, que significa un momento oportuno o tiempo de decisión. Y esta es la palabra que se utiliza aquí. El tiempo, la oportunidad, el kairos está cerca. Para los lectores de Apocalipsis, el tiempo para tomar una decisión está al alcance de la mano. Se encuentra 7 veces en Apocalipsis, y con la composición de este libro ha llegado ese momento oportuno. Mientras el crono avanza, en el paso de los siglos, aún todavía la oportunidad está presente para que conozcamos a Dios, para que obedezcamos a Dios, para que adoremos a Dios. El crono sigue avanzando, pero podemos aprovechar nosotros la oportunidad que tenemos hoy para responder a este Dios maravilloso que quiere traer esta bienaventuranza a nuestra vida. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias por animarnos a prestar atención a esta profecía. Gracias por la intención de tu corazón de querer bendecirnos por medio de ella. Gracias por hacernos saber que debemos aprovechar la oportunidad que hoy nos brindas mientras el tiempo sigue su curso hasta el día en que Jesús se manifieste al mundo. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Seguimos mañana, si el Señor lo permite, a las 9:30.